El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy conversaremos de una palabra que resulta grande todavía, creo yo, en el Ecuador: la justicia. El sistema de justicia en nuestro país. Ya tenemos nuevos edificios de justicia, tenemos un ministerio de justicia, tenemos un consejo de la judicatura que vigila la justicia. En la Asamblea Nacional también tenemos Comisión de Justicia, una Corte Nacional de Justicia. Pero la pregunta que vamos a hacernos el día de hoy aquí en el programa es si realmente existe justicia en el Ecuador. Y quiero mencionar dos episodios casi caricaturescos que han ocurrido en los últimos días aquí en el Ecuador. El primero, y voy a mencionar a Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, un cargo muy respetable, por cierto, que acaba de decir que el señor Carlos Pareja Yanuseli se fue a pasear a España y coincidentemente salió de viaje el mismo día en que llegaban al país todos los papeles que lo incriminaban en un delito de cohecho, hasta el momento, que es lo que investiga la Fiscalía. Los documentos que demostraban que en sus cuentas personales habían depósitos hasta de $1 millón. Y justo el día que llegaban estos papeles de Panamá, el señor Pareja Yanuseli se le ocurrió ir de paseo a España. Y lo dice el señor Mera muy serio. No está tratando de bromear con este tema delicado. Eso por un lado. El lado de que ciertos políticos gozan de información privilegiada, porque seguramente alguien se lo dijo el señor Pareja para que se ponga buen recaudo. Y bueno, lo segundo es algo todavía más gracioso, también que tiene que ver con la justicia. La huida en plena cancha de fútbol de un futbolista seleccionado nacional, Ener Valencia, perseguido, y pongo comillas, por la Policía Nacional, debido a que tenía en su contra una orden de apremio por un tema de alimentos. Todo el mundo vio esa escena, muchos se han reído. Realmente el sistema judicial del país se convirtió en un hazmerreír a nivel internacional. Por este capítulo, finalmente el señor Valencia pagó lo que debía, no fue detenido nunca, se inventaron por ahí que le dio un síncope y sencillamente todo quedó en eso, en una burla, en este caso para la policía, para la jueza que ordenó la medida. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Ramiro García, un poquito tarde, Ramiro. Es un poco complicado el parqueo por acá. Bueno, ok, la lluvia, Ramiro. Y el tráfico y el fútbol. Caotizado completamente. Entiendo. Con Jessica comenzamos a conversar del sistema de justicia en el Ecuador. Y yo le había mencionado 3 ejemplos o 3 casos insignes de las últimas semanas, que a mí al menos me han causado primero risa y después indignación por la forma en que han sido llevados por las autoridades de justicia del país. Primero el caso de los videos del picnic. No, primero vamos en orden cronológico. Videos que aparecen ahí de gente, ciudadanos entrenando con militares, y 2 de los involucrados de Lanza País dijeron que era un picnic y talleres de oratoria. El segundo caso, estoy yendo en orden cronológico, sí. El segundo caso, el del señor Carlos Pareja Yanuseli, que ayer el doctor Alexis Mera dijo que se iba a pasear a España y que no sabe si va a regresar. Y que justo el día en que salieron los papeles comprometedores desde Panamá y llegaron al país, ese día se le ocurrió viajar a España. Y el tercero, el caso del señor Ener Valencia, que más allá incluso del tema de alimentos y la pensión y todo, y los derechos de la niña, que aparte también han sido vulnerados, y eso lo he dicho hoy Jessica, yo he dicho el hazmerreír que fue pues la escenita esa, sacándolo en camilla, con oxígeno, y los policías haciéndose como que lo perseguían. Nunca lo detuvieron, pese a que había una orden vigente de una jueza competente, una jueza de las niñas. 3 casos, como digo, últimos, que retratan lo mal que está el sistema de justicia en el país, Ramiro. Así que yo quiero conocer su opinión también. Para empezar, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Marlon, Jessica. Y efectivamente estos 3 casos creo que retratan de cuerpo entero el estado de la justicia.
un Estado un nivel de justicia que ha ido deteriorándose a niveles muy rápidos, con índices además objetivos de deterioro. O sea, está tan deteriorada nuestra justicia penal que hemos triplicado el número de presos. Eso no quiere decir que los jueces han sido más eficientes, sino que si en 5 años tengo 3 veces más población carcelaria, quiere decir que los estándares probatorios se han relajado, las garantías se han disminuido y el poder punitivo ha avanzado. Es decir, ¿usted cree que hay muchos inocentes presos? Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eso significa, o sea, no todos son culpables, sino que ahora todo no hace lo falta contrario, tanta prueba y te vas preso. Claro, yo creería que la mayoría de los que están adentro son inocentes a la luz de cualquier estándar judicial aceptable. Los niveles de los fallos judiciales acá en el Ecuador son realmente deplorables. Yo soy profesor invitado en algunas universidades fuera del país y realmente la percepción que tienen de nuestra administración de justicia es de risa. O sea, lo que vimos ahora con lo de Ener Valencia un poco retrata el nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales, pues, ¿no? Porque como usted dice, había una decisión judicial que ordenaba la detención y los policías no pudieron detenerle porque 4 camilleros fueron más rápidos. No quisieron. ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Pero además toda la discusión posterior sobre el tema de justicia, pensiones, que por otro lado reveló la cara más cutre de nuestra sociedad, ¿no? Ese rostro machista feo que todavía tiene nuestra sociedad. Los jueces son una expresión, son un producto de la sociedad. Eso iba a decir, hablando de la jueza. ¿Qué debió haber hecho la jueza que emitió la orden y se vio burlada su orden? Por lo menos debió haber salido a reclamar, pues. O sea, ¿dónde está? Sale por sus fueros las autoridades. Pero a ver, por favor, la intervención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la intervención de los otros jugadores, la intervención del director técnico, la intervención del cuerpo médico, la fingida lesión y enfermedad de este señor que va a jugar ahora. O sea, somos una vergüenza. Y en eso se ha convertido nuestra administración de justicia. Mire usted, la acción de protección como garantía jurisdiccional de derechos constitucionales está prácticamente anulada. El único que la puede hacer valer paradójicamente es el gobierno, para el cual además no está diseñada la acción de protección, porque justamente la acción de protección va dirigida hacia el ciudadano, para la protección del ciudadano, de los desafueros del poder. No, pues acá en cambio el poder presenta acciones de protección en contra de los ciudadanos. Vea usted lo que pasa, por ejemplo, con el caso del superintendente de Comunicación e Información. Hemos presentado todas las evidencias hasta la saciedad que utilizó texto adulterado de la Ley de Comunicación para sancionar a varias radios, entre ellas Radio Democracia 2 veces. Y mire que hasta ¿cómo avanza eso? Está en investigación previa y ahí queda. Entonces, a ver, una fiscalía que con toda la evidencia pues no actúa, que se demoró 6 meses además de entender que Capaya era Carlos Pareja Llanuselli. Hábleme de ese caso. Quiero conocer su opinión también. Que 6 meses, 7 meses después que se publicó. Descubren que había una empresa, Capaya, que había recibido pagos de proveedores del Estado, y específicamente proveedores del sector petrolero de Petroecuador, es decir, cohechos, y que se llamaba Capaya, y que estaba además administrada por personas vinculadas al señor Carlos Pareja Llanuselli. 6 meses se demoraron y se dieron cuenta 5 días después de que el señor ya se había ido del país. Dijo Alexis Mera que los papeles de Panamá, incriminándolo, llegaron el mismo día que él viajó. Él viajó en la madrugada y los papeles llegaron horitas más tarde. Entonces, qué pena, no sabían ellos. Cuando uno de los estándares para establecer el mal funcionamiento de una administración de justicia es que justamente exista una dualidad de criterios a la hora de decidir casos similares. Mire usted, por ejemplo, en el caso de los 10 de Luluncoto, les encontraron, pudieron establecer una sola prueba que los ligue a los supuestos hechos terroristas, explosivos o lo que sea. Tan es así que les condenaron por pertenencia a grupo armado. Tentativa de terrorismo, algo así. No, según dijo Pablo Castro, que estuvo aquí la semana pasada. Exactamente, tentativa de pertenencia a grupo armado. Con el código anterior, además, ¿no? Claro, con el código anterior. Los detuvieron inmediatamente y los tuvieron 1 año presos. Acá vemos miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas dando instrucción claramente paramilitar, en donde se instruye a un grupo de simpatizantes de gobierno cómo enfrentar a ciudadanos, cómo enfrentar a la policía, cómo organizarse, es decir, instrucción claramente paramilitar. Y no existe absolutamente nada. Parece que ya se está convenciendo el fiscal que era un picnic.
Pero bueno, yo no sé qué es más ridículo, ¿no? Que la versión de esta señora que dice que es un picnic, o la versión del señor Coyaguaso que dice que él estaba dando un curso de oratoria. Cualquiera de los dos me parece delirante, pero bueno, en todo caso, lo que estaba claro hasta es que por burla a la autoridad debieron actuar en contra de estos señores, ¿no? Yo creo que en ese caso... yo creo que en estos casos la administración de justicia perdió la vergüenza. Yo no sé, la verdad, cómo se les ha precarizado tanto a los pobres jueces. El problema es que de esto depende en mucho la estructura democrática del Estado. Las condiciones en las que los abogados ejercemos la profesión hoy por hoy aquí en el Ecuador es deplorable. Peor que nunca, Ramiro. Y tantos años de ejercicio profesional, y la verdad no recuerdo una etapa tan triste de la administración de justicia con jueces bastardizados de tal manera que solamente se han convertido en instrumentos, en peones del poder. Y tantos millones y millones de dólares gastados. El problema no era asunto de plata, entonces, No, por supuesto, no. A ver, primero, insisto, el juez es un producto de la sociedad. Yo dije esto en una columna, yo escribo para el diario El Universo, y esto dije en un artículo anterior, y los jueces la asociación de jueces presentó queja de que por qué yo había dicho que los jueces son un producto social. Entonces, ¿qué son, extraterrestres? ¿De dónde vienen? Marte. Obviamente son producto de la sociedad. Es decir, los jueces representan los valores o los subvalores que la sociedad maneja. Así es. En lo jurídico, los jueces son una expresión de nuestras facultades de derecho. O sea, no es que vienen formándose en Alemania, no, se forman en las facultades de derecho en las que todos nos hemos formado. Jessica y Ramiro, vamos a hacer ahora una pausa y les propongo que en el siguiente bloque hablemos de salidas. Salidas para mejorar esta situación, porque aquí mucho se habla, obviamente, y nos reímos porque la verdad es que ya indignarse, bueno, pasaríamos de mal genio siempre si nos indignáramos con todas las cosas que vemos. Pero también propongamos ciertas soluciones, salidas que ustedes, como abogados sobre todo también, pueden vislumbrar. Así que vamos a la pausa y volvemos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Un verdadero Estado de Derecho. Y estamos con nuestros invitados, Jessica Jaramillo y Ramiro García, ambos abogados, para en esta parte ya ir armando una especie de salida para toda la crisis, que yo sí creo es una crisis severa que está sufriendo la justicia en el Ecuador. Ya habíamos mencionado en el bloque anterior 3 casos emblemáticos de a dónde hemos llegado, tan bajo que hemos caído. Jessica, usted también en la primera parte de su intervención planteó una especie de salida política a esto. ¿Es solo un problema de tipo político? Es que tiene que ver con la estructura del Estado. Entonces, cuando usted revisa cómo está el andamiaje constitucional, ¿no es cierto?, la estructura del Estado, se da cuenta que todo está armado para fortalecer este hiperpresidencialismo que hemos construido en los últimos 10 años. Entonces, para bajarse, digamos, o para desmontar todo ese hiperpresidencialismo, es necesario hacer una nueva reconstrucción de ese sistema. ¿Para volver a dónde? ¿Para volver al estado anterior? Yo creo que, por ejemplo, no hay necesidad de institucionalizar la participación ciudadana y, por ende, hay que desmontar ese consejo de participación fiscal, procurador, superintendentes, es decir, y además
sobre todo fiscal y general del Estado y procurador, que seguramente ya están en los procesos para poder seleccionarlos. Luego el modelo, que es el modelo de las 3 funciones del Estado, en donde hay esta permanente control de pesos y contrapesos de las 3 funciones del Estado. Es decir, el legislativo volver a nombrar jueces. Creo que es necesario, ¿no es cierto?, volver a tener un método de asignación de escaños, una reforma al Código de la Democracia y al Consejo Electoral, ¿no es cierto?, para que haya una representación de minorías, como lo había hace algunos años el Western modificado, me parece que era, para que haya una mayor representación política de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana dentro de la Asamblea, y no esta avalancha o esta aplanadora que ha permitido que el Ejecutivo tenga tanto la Asamblea, que no es más que una oficina de aprobación de normas, ¿no es cierto?, tanto todo el nombrar el fiscal general, procurador general. Es decir, creo que hay que entrar a repensar un modelo de Estado que sea conveniente, no traído de cualquier otra parte del mundo, sino conveniente para la sociedad ecuatoriana. Jessica, concretemos, matamos el quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana, y volvemos ¿a qué? A la designación de jueces por parte... Antes era del Congreso, ahora de la Asamblea. Mira cómo ¿Usted está funciona, por eso? Por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos hay un nombramiento que lo hace el presidente de la República, el presidente, de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Luego pasa por el Senado norteamericano y esos jueces son jueces de por vida. Y los únicos que pueden remover los jueces de la Corte Suprema norteamericana son los congresistas. Entonces, creo ¿usted sugiere una cosa parecida? Sugiero una cosa parecida. Creo que hay que revisar el caso, pero yo creo que hay que repensar este modelo de Estado que hemos tenido. Porque antes ya tuvimos el modelo de designación de jueces por parte del Congreso Nacional. Sí, y se veían, se nombraba. A ver, Ramiro, ¿cuál es su idea? Hay una cosa. Creo que hay un consenso de que el Consejo de Participación Ciudadana, lejos de cumplir su rol, ha sido un instrumento de... político. Sí, no solamente político, pero que además ha bajado la intensidad democrática del Estado. Así es. ¿Pero es un problema del Consejo como tal o de la metida de manos del presidente al Consejo? Lo que pasa es que, primero, si yo le pido a usted o a cualquier ciudadano que me diga 3 o 4 consejeros, los nombres de los consejeros, que ojo, son importantísimos porque nombran todas las altas, las altas autoridades del Estado, le apuesto que el 99% de los ecuatorianos no tiene idea de quiénes son. ¿Por qué? Porque además se han buscado siempre, funcionarios opacos, de mínimo currículum, personas totalmente desconocidas, que saben perfectamente que no habrían llegado allá si no es por la mano benefactora que les ayuda. Por eso le pregunto, ¿es una cuestión del ente como tal o de las personas? Y yo creo que es una cuestión también de la estructura, es decir, una estructura como esta, diseñada supuestamente para que un poder ciudadano la nombre, cuando resulta que ningún ente de la sociedad civil representativo ha estado presente en esos nombramientos, no funciona. No hay mecanismo perfecto de designaciones. No importa cuál mecanismo usted utilice, no hay mecanismo perfecto. Pero si tenemos que pensar en el ente de mayor representación democrática que tenemos en el Estado, pues sin duda es el legislativo. Eso, ¿Y usted está por eso entonces? Ojo, cuando hablamos de nombramiento de autoridades como superintendentes, contralor, procurador, etcétera, jueces no. Para los jueces tenemos el Consejo de la Judicatura. Así es. Ahora, obviamente, si tenemos un Consejo de la Judicatura presidido por el secretario privado del presidente y conformado por exfuncionarios del gobierno, ¿qué independencia queremos? Entonces, obviamente, los pobres jueces se encuentran obligados a cumplir los dictados del poder, o de lo contrario son procesados por cualquier otra razón y los votan como apelos. Pero entonces, ¿qué hacemos con la judicatura? Entonces, a ver, si ya que estamos hablando de administración de justicia, yo creo que la peor solución sería el votemos a todos y cambiemos todo, porque volvemos a lo mismo. Claro, es exactamente Insisto, lo mismo. Los jueces que tenemos no son ni mejores ni peores que lo que tenemos en la media jurídica del país, ¿verdad? A un juez, como decía en mi columna de hace 2 semanas, ¿hasta dónde se le puede pedir actos heroicos que le haga perder el sustento mensual de él y de su hogar? ¿Verdad? Es muy difícil, pero obviamente lo que sí tenemos que asegurarnos es que la instancia de control disciplinar no responda a intereses partidistas
específicos, porque de lo contrario lo que vamos a tener son, que tenemos ahora, jueces peones del poder. ¿Cómo se hace eso entonces? ¿Cómo se libera al Consejo de la Judicatura del poder del presidente? Lo primero, en la designación tiene que haber mucha más participación ciudadana, tiene que haber, lo primero, transparencia, la tan cacareada transparencia que nunca se da. Transparencia en el sentido de escoger los mejores y que estén sometidos a un escrutinio previo y constante de parte de la opinión pública. Eso es fundamental. Un país donde sus mejores juristas no son los jueces, es un país que nunca va a tener una administración de justicia adecuada ni va a brindar una seguridad jurídica adecuada. Así de sencillo. Y tenemos unas cortes de reírse. O sea, usted póngase a ver cuántos juristas relevantes tenemos en nuestras cortes, qué producción intelectual, qué producción académica han tenido nuestros jueces previo a ser jueces. El nivel jurídico más alto no se encuentra en las judicaturas, sino al cargo de juez. Si una persona sabe, no va a ser respetable. Porque ahora, en este momento, ser juez es casi una vergüenza. Es casi una vergüenza. O sea, a los pobres jueces, y eso se lo digo como presidente del Colegio de Abogados, se habla de forma tan peyorativa de los pobres jueces que la verdad pena. O sea, se habla de los jueces como se hablaría de una persona muy por debajo de la media ética y de la media intelectual. Y uno dice, bueno, a ver, un ratito, los jueces no hay que ser injustos con ellos tampoco. ¿Qué pasó? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué pasó? ¿Cómo permitimos que esto pase? Al nivel que llegamos. ¿Cómo llegamos a este nivel tan bajo? ¿Cómo hicimos para que un juez que era medianamente bueno, digamos, o que era medianamente independiente, ahora actúe al telefonazo o al grito? Jessica, eso yo le quiero preguntar, ya que también le toca su intervención. El asunto, y Ramiro ha puesto aquí otro modo, otro mecanismo de independizar un poco al Consejo de la Judicatura, pero siempre va a estar el poder arriba, siempre va a estar el presidente de la República queriendo poner orden, queriendo que no le pongan, ellos dicen, un enemigo ahí, porque obviamente un enemigo es un peligro para la estabilidad de su régimen. ¿Qué político, qué candidato a la presidencia va a estar dispuesto, digo yo, a eso, a soltar esas riendas de control de la justicia, de la Contraloría, de la Procuraduría? ¿Usted cree que hay un candidato que está dispuesto a eso? Yo creo que hemos aprendido, muchos de nosotros hemos aprendido la lección. Yo tengo 31 años, creo que soy parte de esa generación que vivió todo el proceso de la Revolución Ciudadana, que vivió un poco el proceso anterior, y que quizá eso nos da la posibilidad de valorar, ¿no es cierto?, qué es lo que se puede sacar de bueno y qué se debe desechar de lo malo, ¿no es cierto?, que hemos vivido. Creo que es imperativo que en algunos casos muchos políticos han regresado a ver al diálogo como un mecanismo de unidad, ¿no es cierto?, como un mecanismo de concertación, como un mecanismo de acuerdos. Creo que ese es el primer gran paso. Luego, tan malos han sido los que están, ¿no es cierto?, que a los que creíamos que eran malos, nos han hecho ver que no han sido tan malos. Ya los estamos extrañando. Imagínense. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones creo que tiene que llevarnos a nosotros como sociedad a madurar. ¿Cómo lo hacemos, no es cierto? En el caso del sistema de justicia, yo creo que hay una cosa importantísima que hay que señalar. No ha dejado, mejor dicho, ha sido superior en el sistema de justicia que la parte judicial. Es decir, usted tiene en el sistema de justicia coordinaciones administrativas que están haciendo la función esta de controlar permanentemente a los jueces o de tener una espada de Damocles sobre los jueces, ¿no es cierto?, todo el tiempo, y creo que eso hay que corregir. Es decir, estas coordinaciones administrativas deberían tener carácter específicamente administrativo. Eliminarse. O eliminarse, exactamente. Insisto en mi pregunta, ¿hay la voluntad política de los candidatos a la presidencia? Usted habla de diálogos. Sí. Yo creo que sí. Yo entiendo esos diálogos como un reparto a veces. Están peleándose porque el uno va primero, el otro va segundo, el otro va tercero. Y por eso no se ponen de acuerdo. De eso están hablando, Jessica. Yo creo que hay la voluntad de cambiar el sistema. Y creo que hay que interceder, ¿no es cierto?, quienes podemos, quienes tenemos la posibilidad de cambiar para bien las cosas, interceder, ¿no es cierto?, para que se haga de la mejor manera. Pero eso, más que obedecerle nada más a los políticos que están quizá liderando estos procesos, que son 3 en este caso, ¿no es cierto?, 3 escenarios. En el caso del candidato Moncayo, el caso de la candidata Cynthia Viteri y el caso del candidato Guillermo Lasso.
Pero más allá de eso, yo creo que hay una responsabilidad sobre los votantes. Porque al final del día, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos votantes que tienen esta predisposición a votar porque es guapo, simpático o simpática, pero no tienen la menor idea de qué va a ir a hacer en la Asamblea Nacional, creo yo que hay una responsabilidad mayor sobre los votantes. Los votantes también son engañados, Jessica. Los políticos dicen una cosa en campaña y otra muy distinta hacen también cuando ya están en el poder. Certificar. Mire, que yo he caminado todo este tiempo el sur de Quito como no he caminado en muchos años. Y muchas de las veces me encuentro con gente decepcionada, con gente que dice no tenemos obras, con gente a la que le hace falta, pero sobre todo le hace falta el siguiente programa de los temas de educación, por ejemplo, cómo se está manejando la educación, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer y cómo esto impacta en la realidad y en la calidad de vida de los ecuatorianos. Eso será para otro programa. Pero además le quiero decir, ¿no es cierto?, que hay mucha gente que también dice, vea, ya nos ha pasado, ya nos han ofrecido, ya no nos han dado, ¿ahora qué me va a dar? Ramiro, yo creo que una cuestión, Ramiro. Usted tuvo una mala experiencia de todo esto que estamos hablando, al haber sido parte de una corte muy cuestionada también. Y justamente la Pichicorte. Yo jamás fui. Usted, cuidado, repito una mentira. Usted no estuvo. Luego le enjuician. Por favor, nunca fui ni asesor, ni funcionario, ni juez, ni nada. Asesor de la Pichicorte no fue. Jamás. Si usted me demuestra un nombramiento de lo que sea, de conserje para arriba, lo que sea, renuncio a mi cargo de presidente del colegio. Eso no es verdad, no repito una mentira. Y la foto que hay, que está usted en la corte. En la foto yo estoy. ¿Qué estaba haciendo, Estoy Ramiro? saliendo de una audiencia como 500 veces he hecho en la corte, en las diferentes cortes que ha habido. Y por supuesto me estoy despidiendo de los jueces, porque los jueces estuvieron en la audiencia, una audiencia de estados en la que yo participé. Qué bueno que lo aclara. Y a partir de esto se generó una mentira en redes sociales. Yo jamás he tenido ninguna intervención en la Pichicorte. No he sido ni juez, ni asesor, ni funcionario, ni nada. He sido abogado, como he sido abogado en todas las cortes. Yo voy 20 años de ejercicio profesional. Y por supuesto me ha tocado actuar como abogado en esta corte, en la anterior y en la anterior a esta. Y en todas las que ha habido desde el año 1995 en que me gradué. Pero de ahí, eso no es verdad. Perfecto. Valga la aclaración porque yo sí estaba convencido que usted había sido asesor de esa corte. No. Me alegro en ese caso. Ahora, Ramiro, le hago la pregunta que le hice a Jessica. ¿Usted cree que alguno de los candidatos presidenciales va a respetar lo que dicen ahora? Que ahora sí dicen, vea, independencia de las funciones del Estado, social cristianos, Lazo, el señor González, todos hablan lo mismo. De lo que digan los candidatos. Yo creo que el sistema tiene ciertas exigencias hacia los políticos. Es decir, el tener una administración de justicia con mayor independencia ya es un tema de supervivencia del sistema. Estamos en un punto en que el sistema se ahoga, colapsa, y uno de los grandes factores del colapso es la falta de independencia de la administración de justicia. Si no tenemos una administración de justicia adecuada, no vamos a tener una reactivación económica, no vamos a tener un cambio de estructuras en absoluto. No. Ojo, entonces ya no es un problema solamente de la voluntad de A, B o C políticos. Pero entonces necesitamos una ciudadanía activada para estar vigilante justamente de esto. Yo creo que, por ejemplo, hay ciertos mecanismos, las redes sociales, los medios digitales, van a ser fundamentales. Es decir, el mundo como lo conocíamos hace 10 años cambió completamente. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de las redes sociales ha hecho que la ciudadanía esté cada vez más cerca del día a día y no esté simplemente a expensas de lo que los medios públicos o privados nos quieran contar. Entonces, yo creo que va a haber un proceso de seguimiento mucho más fuerte a estos cambios de administración de justicia, porque además, ojo, esto lo está sintiendo el ciudadano común y corriente. O sea, esto no es un problema de élites empresariales, ni mucho menos, no. Que la verdad a mí me produjeron escalofrío. Decía, el COGEP, con el COGEP se han presentado más o menos 2.500 demandas, de las cuales 2.470 han sido archivadas o rechazadas. 90 y pico Solo por ciento. 98%. Exacto. 98% han sido archivadas. El 2% ha llegado hasta a tener sentencia.
Él lo calificaba esto como un éxito. A mí me parece ver un fracaso del sistema, pero total, porque quiere decir que de 2.500 personas que pretendían conseguir justicia a través de la Administración de Justicia del país, solo 30 lo pudieron hacer y el resto, por cuestiones de forma o por cuestiones o por criterios muchas veces equivocados del juez, se les denegó justicia. Eso quiere decir que la tutela judicial efectiva en el país va a cero. ¿Qué genera esto? Esto genera otro tipo de problemas. Si yo no le puedo cobrar a usted por la vía judicial, voy a pensar en otros mecanismos de cobro. Uy, la ley de la selva. Sí, me explico. Entonces, claro, esto baja la intensidad democrática, vulnera el Estado social y democrático de derechos y justicia y termina atentando contra el propio sistema. Por eso le digo, ya es una cuestión sistémica. Sistémicamente nos interesa que la administración de justicia vaya bien. Sistémicamente nos interesa tener un mejor sistema penal. Sistémicamente nos interesa tener un mejor entorno contencioso administrativo, porque de lo contrario, por ejemplo, ¿cómo va a venir una inversión extranjera? De ningún lado. Si usted sabe que en caso de tener un problema con el contratante gobierno, usted con como Estado, contratista, ¿no? gobierno, con el gobierno, no va a tener un juez que pueda tutelar sus derechos. Entonces simplemente cero seguridad simplemente no jurídica. viene. Entonces es un problema ya de supervivencia. Lo que me preocupa es que yo no veo, aparte de los movimientos políticos, una sociedad organizada para vigilar, para fiscalizar, aparte de las redes sociales, además que también son obviamente un espacio. Obviamente las estructuras de sociedad civil. Yo represento una, por ejemplo, que es el Colegio de Abogados. Y ojalá que los colegios vuelvan por sus fueros. Obviamente. Porque además también han pasado una muy mala etapa, Ramiro. Sí, sin lugar a dudas. A nosotros mismos se nos quiso, el gobierno trató de tomarse a través de un grupo de colegas que traicionó al gremio y que quiso entregar el colegio en bandeja al gobierno. Yo creo que una de las políticas más fuertes y más eficientes del gobierno ha sido la de ir socavando a las estructuras de sociedad civil. Cuando no ha podido tomárselas, las ha partido. Y cuando no ha podido tomárselas y partirlas, ha creado entes paralelos. Por ejemplo, ese Frankenstein de risa que se llama Central Única de Trabajadores. O el Foro de Abogados. Desapareció la UNE de paso. Claro, desaparece la UNE, pero dígame, ¿qué maestro se siente representado por la red de maestros? ¿Y qué abogado se siente representado por el Foro de Abogados? Entonces hay que revitalizar a estas ONGs, organizaciones, colegios, gremios. Son gremios, ¿no? Los gremios que debían además tener un papel protagónico. Y yo creo, Ramiro, perdón que te interrumpa, que en este proceso, en esta etapa, estos gremios, las organizaciones de la sociedad civil van a tener muchísima mayor fuerza, van a ser fundamentales. Y mire, yo he conocido ya varias organizaciones, como por ejemplo el Foro Acuerdo Ecuador, es que está todo el tiempo detrás de los políticos, detrás de los candidatos, a ver cuáles son los compromisos para filmarles, grabarles y luego empezar a hacer el seguimiento, porque creo que necesitamos de todos lados empezar a pensar en el Ecuador más allá de esta elección del año 2017. A pedir cuentas, además, sí, sin duda. Además, yo creo que va a ser fundamental para la subsistencia del sistema político como tal. El democratizar las estructuras del Estado. Y yo creo que el declive que tiene el gobierno, declive de popularidad, declive de democrático, declive político, es justamente coincide con la baja de intensidad democrática generada por estructuras represivas. Recuerde usted, o sea, si usted se pone a ver la propuesta inicial de Correa y las cosas que están haciendo, son dos Correas totalmente diferentes. Pero claro, también teníamos un Correa con muchísima popularidad y un Correa con muy baja popularidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? O sea, la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía entiende. Además, estos 10 años han servido muchísimo como proceso de maduración, de madurez política. Hay cosas que hoy por hoy la ciudadanía no estaría dispuesta a aceptar. Esperemos. Por ejemplo, creo yo, por ejemplo, en materia de derechos humanos, yo creo que ha habido un empoderamiento muy fuerte. Hoy tenemos discusiones que hace 10 años habrían sido impensables, por ejemplo, como el matrimonio igualitario, como el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su procreación, la despenalización, por ejemplo. Jamás el Colegio de Abogados se había pronunciado sobre un tema como la despenalización del aborto en mujer violada o cuando existe evidente malformación del feto. Nosotros lo hemos hecho ahora. Es decir, hay una madurez social, hay una madurez política y hay una madurez también de los gremios y grupos de sociedad civil. Insisto, si
el próximo gobierno, gane quien gane, incluso el propio candidato de gobierno, si no entienden que tienen que democratizar las estructuras sociales, simplemente van a jugar a perder y el sistema no va a poder subsistir. Jessica, se nos ha acabado el tiempo, no sé, una cosa cortita porque ya tenemos que cortar. Es que hay que volver también a fortalecer el sistema de partidos políticos, que ha sido gran causante, ¿no es cierto?, de que el día de hoy y 10 años después no hayamos tenido una cultura democrática en el país. Como decía Churchill, la democracia es el peor sistema inventado por el hombre, exceptuando todos los demás. Así es, les agradezco. Yo voy a completarlo. Es verdad, hay que fortalecer los partidos políticos, Jessica, pero mi opinión es que esos partidos políticos... Así es, que desafortunadamente es un caso que tenemos cerca. Así que, Jessica, muchas gracias, un gusto conocerla. Ramiro, muchas gracias también. A ustedes, amigos, gracias por la atención. En realidad este es un tema que se quedó corto para un espacio de 1 hora. Probablemente en algún momento lo retomemos y sigamos hablando de justicia, que ojalá algún día la sintamos en carne propia. Gracias por todo.